Gloria a Dios. Se puede sentar alabando al Señor. Mantenga la alabanza en sus labios. Que salga de su corazón, de su alma. Bendito sea Dios. Sea Dios glorificado. Quiero hablarles acerca del tema: no dejes tu carga a otros. Bendito sea el Señor. Carga se define como la acción o efecto de cargar, cosa que hace peso sobre otra. Gloria al Señor. Regularmente la carga espiritual, la carga que tenemos que llevar cada uno, el Señor dice: porque fácil es mi yugo y ligera mi carga. Cada uno de nosotros, cuando llegamos al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, dejamos una carga que era una clase de carga que nos humillaba, nos subyugaba y nos sometía al pecado. Hay cargas que hay mucha gente que las ha llevado desde niños hasta que se mueren. Son cargas que van dentro de sus vidas y que los han humillado, los han derrotado por toda la vida. Una de esas es la carga del resentimiento. Hay gente que vive resentida toda la vida. Son resentidos sociales, son resentidos familiares, son resentidos matrimoniales, resentidos laborales. Alguien los tiene que despedir del trabajo porque no funcionan, no rinden, y hermanos, se resienten para el resto de la vida y maldicen la empresa donde trabajaron y llevan una carga permanente. Son cargas permanentes que llevan dentro. Alabado sea Dios. Otros llevan esas cargas de resentimiento contra sus padres, los maldicen, los odian, los aborrecen, desean eliminarlos, y el día que alguien los elimina, se gozan, hacen fiesta, porque el resentimiento que tenían dentro se convirtió para ellos en una carga difícil y casi imposible de llevar. El pecado es otra carga. En todos los términos, en términos general, el pecado es una carga que subyuga y que ha destruido, ha matado, ha mantenido la persona hecho un infeliz en la tierra, un derrotado. No hay nadie que viva bajo el yugo del pecado que pueda decir está en victoria. No existe eso. Y si lo dice, es una mentira. Porque el pecado se encarga de destruir, y destruir la moral, destruir los principios, destruir la mente, destruir el corazón. Hay gente con una mente sucia, corrupta, destruida por el pecado. Poder en la sangre de Cristo. Son cargas permanentes que la persona lleva, que son insoportables. El Señor dice en su palabra: venid a mí todos los trabajados y cargados. Y se está refiriendo a ese tipo de carga
Es una carga insoportable. Muchos lloran su desgracia, su derrota, porque no dejan de ser drogadictos, no lo pueden hacer por su cuenta. Otros no pueden dejar la prostitución, son entregados a la prostitución, a la degeneración humana, moral, porque son atados a una carga que los destruye. El pecado es una carga. Otros lloran su derrota por ser borrachos. Están en una situación complicada, gastan todo lo que se ganan, todo lo que pueden lograr en su trabajo, lo malgastan, lo desbaratan, lo dejan en los centros de vicio, y su familia aguantando necesidades, no solo hambre, porque el hambre es una parte de la miseria, pero cuando una persona está en esa condición, no tiene con qué pagar el alquiler donde vive, no tiene con qué vestirse, no tiene con qué comer, no tiene con qué atender su familia. Es una carga que realmente destruye a cualquiera. El Señor dijo: venid a mí, los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Alabado sea el Señor. La carga que hemos aceptado y el yugo que hemos aceptado de parte de Dios es fácil, porque fácil es mi yugo y ligera mi carga. La carga que hemos aceptado del Señor es una carga fácil de llevar. No es nada que destruya. Lo contrario, es lo que pone realmente nuestra responsabilidad. Un cristiano dentro de una congregación no puede vivir sin una carga. No puede vivir un verdadero cristiano. O sea, si usted no tiene una carga que lleva de parte de Dios y de su obra, está fuera de serie. Porque el Señor dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, que se traduce como la carga, la responsabilidad que debemos asumir como hijos de Dios dentro de su obra. Dentro de su obra hay mucho que hacer. Dentro de la causa del Señor hay mucho que hacer. Cualquiera que viva desocupado, sin hacer nada por la obra de Dios, es un vago. Es una persona que le está fallando a Dios. Definitivamente es alguien que se sirvió del Señor. Se ha servido de Él, pero no tiene ninguna carga, ninguna responsabilidad, ninguna preocupación por la obra de Dios. Se sirvió de Él para que lo sanara. Se sirvió de Él para que lo salvara. Se sirvió de Él para que lo libertara de su miseria, de sus cadenas, pero a Él no le sirve en nada. Haga un análisis corto de su vida. ¿En qué invierte el tiempo? ¿Cómo invierte lo que usted es? ¿Qué piensa de la eternidad? Y se va a dar cuenta que la preocupación de la mayoría de los seres humanos es su trabajo. Y eso es importante. Ya está escrito en la palabra que el que no trabaja, que no coma.
pero no puede convertirse en una máquina. No puede ser un esclavo del trabajo. Tiene que tener tiempo para servir a Dios. Tiene que tener tiempo para adorar a Dios, para alabarle, para servirle, para asistir al templo, para congregarse. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Y tiene que estar comprometido con la obra de Dios, con la causa del Señor. Aleluya. Bendito sea Dios. En este estudio de la palabra quiero mostrarle algunas cosas importantes. En primer lugar, cómo viene esa carga de responsabilidad en mi vida, a mi vida. ¿De qué manera? ¿De qué manera va a llegar? ¿De qué manera se va a producir en mí? Hay gente que dice, es que yo no ayudo en nada porque no siento. Yo no sé si siento ir al cielo. Pero esto no se trata de sentir o no sentir. Se trata de asumir la responsabilidad. Se trata de yo no ser un siervo inútil. Porque cualquier siervo inútil va a ser atado y va a ser lanzado al fuego, allá donde estaban los hipócritas, los falsos, los pecadores, los que le dieron la espalda al Señor, los que se burlaron de Él, los que le sacaron el cuerpo a la responsabilidad que tenían que llevar. Haga un simple análisis, que muchos se ocupan solamente, si son mujeres, solamente de limpiar la casa, de cocinar, y esa es la vida de ellas. De criar hijos y nada más. Lo que se trata de la obra, de la causa de Dios, no hay tiempo. Otros solamente de su negocio, de su empresa, de su trabajo, y ya no hay tiempo para más nada. Otros de su profesión, de sus estudios, y ya no hay tiempo para más nada. Yo quiero que la conciencia suya se ponga hoy frente a su responsabilidad, a la responsabilidad que debe asumir y que debe tener como hijo de Dios. Alabado sea el Señor. Porque las cosas que le he mencionado son temporales, se van a acabar, se van a quedar en la tierra. Esa casa que usted tiene no se la lleva. Ese carro que usted tiene, por viejo o por nuevo, no se lo lleva. Mire, no se lleva ni la mascota que le dedica más tiempo. Hay gente, oiga esto, hermano, hay gente que le dedica más tiempo a un perro en la casa que a Dios, que a su obra. ¿Lo ha encontrado usted así? ¿Lo ha visto? Claro que sí. Algunos le dedican más tiempo al perro que a su propia vida. Lavan y bañan al perro y lo perfuman, y ellos hieden a zorro. Una preocupación horrible por un animal, pero no por su vida, y menos por su alma. A Dios sea la gloria. Le voy a mostrar lo que está escrito en el libro de Nehemías,
El capítulo 1, después del libro segundo de las Crónicas, y Esdras, está el libro de Nehemías. Alabado sea el Señor. Qué bueno es Dios. El Señor dice que cada uno llevará su propia carga. Cada uno. No es la carga. Su esposa tiene que llevar su propia carga. Y ser responsable, en el caso de un matrimonio, ser responsable con su vida espiritual. Su casa, su matrimonio. Pero su vida espiritual no se puede perder de vista. No se puede convertir simplemente en carne, pura carne. Trabaja, come, duerme, trabaja y come, y esa es la vida. Tiene que haber una vida espiritual. Tiene que haber vida espiritual. Alabado sea el Señor. La carga de esa mujer como esposa es su carga. Pero el hombre tiene que tener su propia carga. Su responsabilidad como hombre, responsabilidad como esposo, responsabilidad como trabajador, pero responsabilidad espiritual. No puede ser la misma de su mujer. No puede ser la responsabilidad de su mujer la de su marido. Tiene que ser individual. Porque no son un alma, son dos almas. Cuando el Señor habla del matrimonio, dice que serán una sola carne, pero no una sola alma. El alma es independiente. El alma tiene que ver qué hace por su eternidad. El alma debe saber qué hace. Mi alma debe saber qué hago yo por mi eternidad. Porque no soy eterno en esta tierra. Aquí soy temporal. Un día terminará mi carrera y será finalizada. Pero, ¿dónde está lo que hice por lo eterno? ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra? No se encuentra en el caso de muchos porque no dedicaron tiempo a lo eterno. Todo era comer y beber, dormir y reproducirse como los antediluvianos. Pero una vida espiritual descuidada, una vida espiritual completamente en la ruina. Alabado sea Dios. Mira, hermano, hay gente tan arruinada espiritualmente que más se tardan cuestión de minutos de arrodillarse y ya están dormidos. Eso es ruina espiritual. No hay vida por dentro. Por dentro no hay vida. Hay vida por fuera, porque es un bulto de carne. Pero por dentro no hay vida, porque la persona no ha dedicado tiempo. Y si llega al templo, que es el otro problema, en lugar de adorar, de alabar, de oír la palabra, duerme plácidamente. Yo no sé si una persona con inteligencia, con un cerebro funcionando normalmente, se da cuenta de eso. Pero cualquiera tenemos que darnos cuenta. Cualquiera nos tenemos que dar cuenta que la vida no depende el reino de Dios no consiste en comida y bebida. No. El reino de Dios no consiste en eso. No estriba en eso, no se basa en eso.
El reino de los cielos es justicia, gozo, paz, benignidad y muchas cosas espirituales. La vida humana como tal no necesita nada de lo espiritual. La carne no necesita, hermano mío, hermana, joven, señorita, su carne no necesita de Dios. Al menos que quiera vivir enfermo toda la vida. Porque si la vida espiritual está mal, su cuerpo tiene que estar mal. Tiene que funcionar mal. Tienen que haber problemas graves que no se pueden solucionar. ¿Por qué le digo? Porque la Biblia enseña que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios, no entrarán al cielo. Esa carne que le ha dedicado a usted tanto tiempo, ¿quién va a entrar al cielo? Su alma. Pero su carne no. Su carne no. Mi carne no. Y por ende la carne se rebela contra todo lo que hacemos. Alabado sea el Señor. Y para que no piense que me lo estoy inventando, no me gusta hablar sin mostrarlo por la palabra. Anote ahí en 1 Corintios 15:50 y dice la Escritura: pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. 1 Corintios 15:50. ¿Por qué siente usted una resistencia de parte de su carne a las cosas espirituales que tiene que cumplir como hijo de Dios? Como hijo de Dios. Porque si no es hijo de Dios, todo esto no aplica para él. Hay condiciones, hermano, sanitarias y migratorias cuando se va a entrar a un determinado país. Y le entregan un formato. Pero dentro del formato está escrito varias cosas, condiciones. Una de ellas es, si usted es natural de acá, de este país, no le compete llenar esto, esto y esto. Si usted es extranjero, no le compete llenar esto. Eso es para los naturales. ¿Qué quiero decirle? Que si no es un hijo de Dios, a usted no le compete esto. Y si algún amigo está aquí entre nosotros y no es un hijo de Dios, por supuesto, hoy puede serlo. Hoy puede entregar su vida al Señor y su nombre puede ser inscrito en el libro de la vida y empezar a llenar los requisitos para entrar al cielo. Porque hay gente que ha recibido a Cristo, pero como lo recibió, así se quedan. No hay cambios, no hay adelantos, no se ocupan de nada. La obra de Dios es como un club religioso para ellos. Pero no es así, hermano. Y le voy a leer estos versículos del libro de Nehemías para que se dé cuenta la persona que
que tiene la obra de Dios en el corazón, la reacción que puede tener. Dice en el capítulo 1, del 1 al 4, palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén destruido, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Está entendiendo? Cuando él escucha un informe terrible de lo que era la condición de aquellos que se habían escapado del cautiverio, había quedado un remanente allí que escapó y que se lograron esconder y no fueron llevados a Babilonia. Pero esta gente, en todos los años que el pueblo estuvo cautivo en Babilonia, pasaron una situación muy lamentable, porque eran señalados, eran vistos, donde quiera que aparecían, tenían la oposición de frente. Había oposición, burla, escarnio, y nunca, ni siquiera intentaron hacer algo por Jerusalén,